Porque muchas cosas que se hacen en el árbol MVS son básicamente variantes de lo que se hizo en el árbol binario, con el único detalle que debemos tomar en cuenta que ya no tenemos el concepto de izquierdo y derecho, y que debemos entender o recordar que en cada nodo del árbol hay n-1 datos posiblemente no vacíos, posiblemente pues, hay más de un dato vacío, ¿ya? Y hay n posibles hijos no vacíos, ¿ya? Lo único que puede faltar totalmente en un nodo cualquiera de un árbol M-vías, al igual que un binario, son los hijos, porque en ese caso es una hoja. Lo que no puede existir en el árbol es un nodo que no tenga datos, ¿ya? Y si un nodo, recuerden, si un nodo tiene datos vacíos, no va a tener hijos. En este árbol. En el siguiente árbol vamos a ver que es un poco diferente, ¿ve? Que es un árbol M-vías, pero por la forma de trabajar para mantenerse balanceado, entonces hace algunos ajustes, ¿ya? Entonces, si se recuerdan, esto lo hemos hecho iterativo, navegamos, empezando por la raíz, navegamos por alguna rama del árbol buscando a ver si es que ya estaba esa clave que queremos insertar con su valor, y si no estaba, pues lo insertamos, ¿ya? Entonces vamos a hacer más o menos la misma idea, vamos a ir navegando en un nodo. Y para no tocar el nodo raíz, porque si usamos el nodo raíz para ir bajando, lo perdemos el original, ¿no es cierto? Como siempre, vamos a utilizar un nodo auxiliar que va a empezar por el nodo raíz y de ahí para abajo. Y vamos a iterar en ese nodo mientras no sea vacío, con la diferencia que va a ser un nodo M10. Entonces, hagamos eso. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la raíz. Y teníamos el bucle en el otro lado, pero esta vez lo vamos a hacer con un nodo M-vías. Si es vacío ese nodo, si no es vacío ese nodo M-vías, que es el nodo actual, entonces procedemos, ¿ya? En caso de que sea vacío, quiere decir que hemos terminado por dos detalles. Dentro del bucle nos vamos a encargar de hacer lo necesario para poder insertar el nodo, ¿ya? Fuera del bucle quiere decir que ya no lo hemos hecho itera. ¿En qué pasa si la raíz es vacía? No se olviden que aquí arriba ya hemos controlado que si la raíz es vacía o el árbol es vacío, ¿ves? Porque su raíz es vacía, entonces creamos un nuevo nodo con la clave y el valor a insertar y le decimos que ese nuevo nodo sea del orden n. En este caso lo estamos manejando con nuestra variable orden, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para no hacerlo todo acá y no sea muy largo este método? Yo normalmente, por ejemplo, les hago ubicar o crear un método que les permita determinar la posición de una clave. Y ustedes dirán, ¿por qué no hace un index of o un content o algo por el estilo? Lamentablemente esos métodos de las listas utilizan el método equal. Si no tenemos garantizado que lo hemos sobrescrito como querramos en la clase que usemos o que usen los usuarios en nuestra clase. Segundo, no tenemos acceso a la lista directamente. Tenemos que hacer uso de los métodos que están en el nodo de medidas, que son, por ejemplo, getHijo de la posición i y demás. O sea que acceso directo a la lista no tenemos de datos, de claves, de valores ni de hijos. Entonces tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, permítame esquematizarlo para que quede claro. ¿Para la pizarra?
¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Si no se me escucha, me avisan, por favor. Y atrás que sientan que no se me escucha, a veces me alejo mucho de donde está el micrófono y no se me escucha. ¿Ya? Entonces, no se olviden que cuando insertemos en un árbol, supongan que este es su árbol, ¿ya? ¿De qué orden es este árbol? ¿Mm? Orden 4. De orden 4, perfecto. Muy bien. Es de orden 4. Ya hemos dicho que por simpleza lo vamos a dibujar así. Vamos a dibujar las claves. Tiene que ir 211. Fíjense que acá, por ejemplo, no importa qué quieran hacer, ¿ya? Ustedes deben determinar, por ejemplo, lo siguiente. Dibujarlos un poco mejor. Primero que vamos a determinar, jóvenes, es, necesitamos saber si una clave, por ejemplo, pónganle 200. Si esa clave está en un nodo en particular, en este caso, nosotros sabemos que aquí es mi raíz, y yo voy a empezar por ahí. Entonces, si yo voy a empezar por ahí, yo debo saber si esa clave está ahí. Tengo dos opciones de implementar una función que me devuelva falso o verdadero, ¿ya? O una función que me devuelva una posición. Si está ahí, ¿no es cierto? Quiere decir que no debo insertar, ¿no es cierto? Si ya está. Si no está, quiere decir que sí debo insertar, ¿ya? Posiblemente. Entonces, cada vez que yo vaya por un nodo en particular, lo primero que vamos a hacer es determinar una de estas dos cosas, o esto o esto. Entonces, cualquiera de las dos posiciones es válida, o cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, tal vez lo que podemos hacer, por si lo necesitamos alguna vez, es implementarnos un método que nos permita retornar a una posición, de tal manera que si está en el nodo actual, podría ser este, o podría ser este de acá, ¿cierto? O este de acá, nos devuelva una posición. Si está en el nodo, que nos devuelva una posición entre 0 y el orden -2. Y si no está, tenemos, ¿no es cierto?, una variable o una constante que la llamamos posición no válida, ¿se acuerdan? O algo por el estilo. Posición no válida. Entonces vamos a trabajar bajo esta idea. Si nos devuelve una posición válida, en este rango, cuando estamos mirando un nodo, quiere decir que no debemos insertar, ¿no es cierto? Lo único que vamos a hacer
es actualizar su clave. Si ya está, no insertamos, ¿cierto? Lo que sí vamos a hacer, actualizar clave. ¿Está claro? En caso de que no esté, vamos a hacer con otro, ¿ya? En un nodo, no es garantía que no esté en el árbol, puede estar más abajo si hay más nodos, ¿ya? Entonces, no se olviden que en estos árboles, la inserción busca una hoja donde meter el dato. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que quieren insertar el dato 240, y empezamos por acá, aquí nos va a devolver posición no válida. Entonces, si estamos en una posición no válida, lo siguiente que deberemos preguntar es si este de acá, es el primer paso, ¿no? Segundo paso, si ese nodo, si el nodo actual es hoja. Entonces, ¿por qué? Porque si la posición que me retornó para esta clave es no válida con este nodo en ese momento y es hoja, entonces en teoría le tocaría ingresar ahí, en teoría. Pero aquí, si es hoja, además tendríamos que, como paso 2.1, si quieren, borrar esto que no es muy feo, como 2.1, hay que ver si hay espacio. Si hay espacio, entonces metemos la clave en ese nodo. Y en orden, ¿sí, no? En orden. En el orden correcto. Por el contrario, si no es hoja, si el nodo actual, que es el nodo que estamos procesando en cada paso, en cada iteración, no es hoja, debemos determinar por dónde bajamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al no ser hoja, no va a quedarse ahí. Y primero, me devolvió una posición inválida. O sea que no está en ese nodo actual. Segundo, si no es hoja, quiere decir que no puede entrar ahí. Entonces hay que buscar más abajo donde pueda entrar. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para ver? Entonces, buscamos. ¿Por dónde va? Y esa posición por dónde bajar va a ser nuestro nuevo nodo actual. En este caso, como paso, en el paso 3.1, ¿qué nos va a retornar? En el primer nodo nos va a retornar el valor 2. Entonces, vamos a cambiar de nodo actual, ya no va a ser la raíz, nuestro nodo actual ahora va a ser este. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Es hoja? Sí. ¿Hay espacio? Sí. Entonces lo insertamos en ese. Pero antes que eso, fíjense, había que hacer este paso inicial. Cuando cambiamos de nodo actual, preguntamos si, o buscamos la posición de la clave que queremos insertar. Si nos devuelve una posición inválida, quiere decir que no está en ese nodo. Entonces vamos al segundo paso. ¿Es hoja? Sí. ¿Hay espacio? Sí, insertar. Y siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, paso 1, buscamos la clave en el nodo. Si nos devuelve una posición inválida, quiere decir que no está. Siguiente paso, ¿es hoja? Si es hoja, ¿hay espacio? Si hay espacio, lo insertamos. Vamos por la otra situación. No está el nodo, no está en ese nodo la clave. Nos va a devolver una posición inválida de todas maneras. Como no va a ser hoja, vamos a tener que bajar, porque sí o sí sabemos que no hay. ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, plasmemos en código parte de esto. ¿Ya? No se olviden
También compartir la pantalla. Entonces, ustedes van a tener que implementarse, o vamos a tener que implementar. Les voy a ayudar con uno de ellos, vamos a ver con cuál. Lo voy a llamar posición de clave a insertar. Como les digo, sé que a muchos no les gusta mis nombres tan largos, pero a mí me ayudan mucho. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a implementar un método que me retornar, lo vamos a llamar obtener posición de clave. ¿Cuál clave? ¿Y dónde? ¿Cierto? Como el nodo actual puede variar cada vez, se lo pasamos. No va a ser a raíz todo el tiempo, puede ser cualquiera. Y le vamos a pasar la clave a insertar. Entonces, esa hay que implementar. Si esa posición de clave a insertar es igual a posición no válida, así que lo vamos a poner aquí, árbol mvía.posición no válida, quiere decir, ¿qué cosa? Que sí está, pero vamos a hacerlo así, que no está, perdón. Y si lo ponemos diferente, quiere decir que sí está en ese nodo, y en el nodo actual. Entonces, lo único que íbamos a hacer, ¿se acuerdan? En ese nodo actual, vamos a hacer un set del valor. ¿Pero dónde? En alguna posición. ¿En cuál posición? En la misma posición de la clave. Por eso es que necesitamos que nos conviene más en este caso, en vez de un falso y verdadero, que nos devuelva la posición, porque si ya está, al devolvernos la posición, nosotros simplemente vamos a hacer un set en la posición, ¿qué cosa? El valor a insertar. Y con eso actualizamos y terminamos nuestro método. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa si la posición a insertar es igual a una posición no válida? Quiere decir que no está en ese nodo actual. Entonces, según lo que les esquematicé, deberíamos preguntar si el nodo actual es hoja. ¿Ya? Y vamos a hacer el caso contrario. ¿Ya? Ese sería el paso 2 en caso de que no esté. Entonces, si no está y es hoja, entonces deberíamos saber, ¿se acuerdan que implementamos un método en el nodo actual que se llamaba, a ver, ¿dónde está? A ver si lo hicimos. Ahí está, están claves llenas. Si están claves llenas, quiere decir que no hay espacio. Pero si no están claves llenas, quiere decir que hay espacio. ¿Cierto? Entonces, si no están las claves llenas, ustedes van a implementar un método que esa clave y ese valor lo pongan en el nodo actual donde corresponde. Lo vamos a llamar insertar clave valor en nodo. ¿Ya? ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el nodo actual, va a recibir la clave a insertar y va a recibir el valor a insertar. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer en el caso de que no están las claves llenas, porque quiere decir que hay espacio. Entonces simplemente es agarrar y ese insertar clave valor en nodo, lo que va a hacer es ir ubicando en ese nodo donde debería estar esa clave a insertar, en el orden de la clave. Y donde encuentre, si es que hay otras claves no vacías a partir de esa posición, lo primero que tiene que hacer es desplazar todas las claves hacia adelante con su respectivo valor, y una vez los haya desplazado, setea la clave y el valor en la posición que corresponde. Si no hay ninguna clave mayor a esa clave a insertar, pues directamente quiere decir que es la más grande de ese nodo, entonces tiene que buscarla en la siguiente posición vacía, luego del último luego de la última clave valor vacía. ¿Ya? Perdón, no vacía. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a hacer ese insertar. ¿Está bien? Ahora, puede darse
que las claves estén llenas. Entonces, en ese caso, hay que hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Hay que crear un nuevo nodo. Y hay que enlazarlo como su hijo donde corresponde. ¿Ya? Le vamos a poner nodo MVS K, B, nuevo hijo. Igual. ¿Ya? Pero fíjense un detalle. ¿Ya? Nosotros necesitamos saber dónde lo vamos a colocar. ¿Ya? Entonces necesitamos saber posición de hijo. ¿Ya? Y le voy a dejar aquí con un signo de interrogación. ¿Está bien? Ya luego lo vamos a esquematizar. Y lo que voy a hacer luego es, al nodo actual, le voy a hacer un set del hijo, en la posición de hijo, el nuevo nodo, o el nuevo hijo. Y con eso termino de insertar. No necesito hacer más nada, no hay más a dónde ir. Entonces corto la ejecución, fíjense que acá debemos algo. ¿Ya? Acá, aquí, en caso de que ustedes, o en caso de que su nodo actual no sea hoja, tienen dos opciones. Ponemos el else o no lo ponemos. Yo no lo voy a colocar, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque fíjense aquí me aseguré de que si entro por acá, después de que haga lo que haga, sea que inserte en el nodo actual o creo un nuevo nodo, yo hago return. Entonces no necesito el else, directamente voy a hacer acá, en caso de que el nodo actual no sea hoja. ¿Ya? Entonces, en caso de que no sea actual, voy a necesitar, ¿qué necesitamos? Necesitamos bajar, ¿sí o no? Entonces voy a llamarle una posición por donde bajar. Y esto también va a ser un signo de interrogación. Entonces, hay dos posibilidades. Si en el nodo actual es hijo vacío esa posición por donde bajar, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay por dónde más ir. ¿Qué debo hacer? Algo parecido a lo que hice acá. Van a ver por qué estoy dejando con signo de interrogación ahí. Ahora ustedes dirán acá, necesito ponerle al nodo actual. Vamos a terminar con la inserción ahí. Si vengo por acá, quiere decir que ese hijo es vacío. Entonces, en esa posición, ¿ya? Por donde debería bajar, debo crear un nuevo hijo. ¿Y qué debo ponerle? Debo ponerle la posición por donde bajar. Entonces, si nos damos cuenta, lo que encuentre por acá, en caso de que el nodo actual no sea hoja, o lo que encuentre por acá, en caso de que el nodo actual sea hoja, es el mismo método. ¿Por qué? Porque si yo sé por dónde bajar, ¿ya? Lo mismo, que ahí lo voy a enlazar como hijo. Lo vamos a esquematizar ahorita. Lo mismo pasa acá. Si yo sé la posición de hijo, del nuevo hijo, entonces básicamente consiste en saber por dónde voy a bajar. Entonces esquematizamos eso. Yo tengo un nodo, cualquiera, no sé si es raíz o no interesa. Vamos a hacer uno más grande, el de orden 5. Vamos a poner 30, 50, 80 y 100. ¿Ya? Vamos al caso de que sea hoja. Si yo voy a insertar el 70 y justo llego acá, ¿cierto? ¿En qué posición debería ser?
Tendría que crear un nodo en la posición 2. Tendría que crear, perdón, a ver, ¿no? Tendría que crear un nuevo nodo en la posición 2. Digamos, bajar por la posición 2. Bien, Mauricio. Por acá tendría que crear un nuevo nodo. Ahora, vamos al otro supuesto. Posición 2. Bien. Por acá sería un nuevo nodo, ¿no? Y aquí tendría que venir este de acá. Pero hagámoslo ahora otra cosa. Hagámoslo así. Supongo que tiene 30, 50 otra vez, 80, 100, 0, de 20. Vamos a ponerle más grande esto. 200. Ya sabemos que no, en este caso, el nodo, en este nodo de acá, lo voy a encerrar con verde, no está, ¿sí o no? Tenemos que buscar por dónde bajamos. ¿Por dónde bajamos? ¿Por qué posición? ¿Mm? ¿Bajamos? ¿Puedes repetir la pregunta, ingeniero, por favor? En este caso, queremos otra vez insertar el 70. Y llegamos ahí. Ese es nuestro nodo actual. Si buscamos posición de clave, nos va a retornar posición inválida. Si preguntamos si es hoja, no es hoja. Entonces hay que bajar. ¿Por qué posición bajamos? Posición 2 igual, en este caso. 2 igual. Por acá. ¿Necesitamos 2 métodos o necesitamos uno solo? Para ambos casos, sea que sea hoja o no sea hoja, y en el caso de que sea hoja, que determinemos dónde lo enlazamos el primer hijo de esa hoja. Y en el caso de no ser hoja, ¿por dónde bajamos para saber si hay o no hay nodo en esa posición? ¿Necesitamos 2 métodos o con uno basta? ¿Qué hizo? Yo creo que mejor si fueran 2 métodos, uno que nos devuelva la posición y el otro para bajar. En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál sería la diferencia en implementación entre el uno y el otro? Entre el 1 y el 2. Entre el método para, como usted dice, esta parte y el método para retornar esta posición en esta parte. En el segundo se debe verificar si se puede bajar por esa posición, si es que... Pero fíjese, no estamos preguntando si se puede bajar. Solamente necesitamos saber por dónde bajar. ¿Me entiende? Sí, si es que el valor es menor. A ver de nuevo. Alison era, ¿no? Sí. A ver, de nuevo, a ver, quiero tratar de entender. Me dice, la diferencia entre lo vamos a poner acá, 1 y el 2. A ver, díganme cuáles serían las diferencias. Vamos a ver si ustedes me ganan o yo les gano a ustedes, ¿ya? No les estoy diciendo que lo que me estén diciendo está mal, solo quiero que ustedes estén seguros de lo que están diciendo. Siempre les voy a refutar, por más que esté bien lo que ustedes digan, se los voy a refutar, porque quiero que ustedes estén convencidos o tal vez a lo mejor convencer de que están en algo que no es necesario.
¿Necesitamos dos métodos, sí o no? Y la segunda es, si es dos métodos, ¿cuál es, como decía, creo que Mauricio, cuál sería la diferencia entre el método para el lado uno, cuando es hoja, y el método para el lado 2 cuando no es hoja? Lo único que quiero saber yo es una posición. Solo se necesita un método por donde bajar, ¿no? Son iguales si fueran ambos casos. ¿Cómo digo? Primero dijo uno, primero dijo dos y ahora uno. ¿Cuál es la razón? Es que Ustedes ya, saben, yo soy muy preguntón, así que no se molesten, por favor. Oigan. no, está bien, Saben que a veces de una pregunta con su respuesta yo saco algo. Ya pasó eso. Entonces, bueno, ya viéndolo mejor a su explicación, prácticamente lo mismo, digamos, si solo... exactamente, básicamente es lo mismo. No habría diferencia, porque ese método no le interesa si el nodo en el que está navegando es hoja o no es hoja. Lo único que le interesa, debería estar seguro y que sería una precondición que ustedes le están pasando un nodo que ya no tiene espacio siquiera, para que navegue en la totalidad del nodo, si es que amerita. ¿Ya? Entonces, el mismo método nos va a servir para ambas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá lo voy a llamar, a ver, ¿qué le llamamos? ¿Qué nombre le ponemos? A ver, sugieran. Posición por donde bajar. Puede ser. O podemos ponerle obtener posición por donde bajar. ¿Y qué necesitamos pasarle? Necesitamos pasarle el nodo actual. ¿Y qué más? La clave a insertar. Porque si no, no vamos a poder saber. Y ese mismo método, le voy a poner un dis para que sepamos que yo normalmente hago eso. Ese mismo método es el que deberíamos llamar aquí en el otro signo de interrogación, donde les puse debemos algo. Con eso, lo único que nos falta hacer acá, en caso de que no sea vacío el hijo de esa posición por donde bajar, hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Tenemos que cambiar de nodo actual. Al nodo actual hay que decirle, bueno, nodo actual, ahora vas a dejar de ser vos y ahora vamos a manejar a uno de tus hijos. ¿Cuál hijo? El de la posición por donde bajar. ¿Ya? Entonces, eso haría que esa iteración vuelva otra vez acá a la condición y si no es vacío, venga por acá. En realidad esta situación no debería darse, es más, acá podría yo ponerle true, ¿ya? Bajo la idea de que este de acá, ya sabemos que hasta este punto no es vacío, o sea que sí o sí al menos una vez va a entrar, ¿no es cierto? Y si pasa alguna de estas cuestiones, pues ya le estamos haciendo un return. Si no les gusta hacerlo así, se puede variar, podemos usar los es y demás, y así, ¿no? En caso de que ahí, ¿no es cierto? Pero acá necesitarían sí o sí hacer que el nodo actual sea igual a un nodo vacío para que se salga. Lo mismo acá. Necesitarían hacer que el nodo actual se haga vacío. ¿Ya? Y acá necesitamos el else, ¿cierto? Y en este lado donde hago igual lo mismo. Lo mismo hecho de otra manera. ¿Cómo prefieren? Así o como estaba antes. O si quieren lo dejamos así como está ahorita y me preguntan lo que no se está entendiendo de por qué he hecho esos cambios. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Hay preguntas?
¿Cuál les gusta más, el anterior o como está ahorita? ¿Nada? ¿Cómo es, joven? ¿Alguna respuesta tiene que haber? Bueno, yo creo el anterior. La anterior le gusta más. ¿Y por qué esta le molesta? Sé que parece tonta mi pregunta, solamente quiero saber. Bueno, Mauricio, parece que es el único que ha venido a clase y a medio por rato despierta a Yasmín. ¿Qué dice? Es lo mismo, pero por eso le digo, ¿cuál prefieren? ¿Cuál les parece mejor según ustedes? Porque al final los dos hacen lo mismo. Si lo hacemos así, sí o sí acá tenemos que ponerle esta condición. Si lo hacemos de la otra manera, aquí no interesa qué condición le pongamos, lo que tienen que aseguremos que va a ingresar por ahí, ¿ya? Se los voy a dejar así, de todas maneras tienen la grabación, ustedes pueden hacerla de una u otra manera, al final es lo mismo, ya como dijo su compañero, entonces no interesa tanto, mientras tenga el mismo grado de eficiencia, si quieren, ¿ya? Y no hemos hecho nada que haga que no sea, que no funcione igual. Les voy a ayudar con el primero, que es este de acá. Ustedes van a hacer el de posición por donde bajar y el de insertar clave de valor en nodo, ¿ya? Voy a ser protegido, no sé si lo vamos a necesitar en el otro árbol, ¿ya? ¿Ya? Y necesitamos el nodo binario, perdón, el nodo M10, K, B, se llama nodo actual. Necesitamos la clave a insertar. Clave a buscarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿O cuál es la idea? Navegar en el nodo actual solo en las claves no vacías, porque si se fijan, lo estamos usando tanto como cuando es hoja como cuando no es hoja. Aunque estamos seguros que solo debemos evaluar esas posiciones no vacías, porque si no es hoja, todas van a estar llenas de datos. Y si es hoja, puede ser que alguna esté con dato vacío, ¿ya? Entonces, para evitarnos ese lío, vamos a hacer un bucle, ¿ya? Que empiece desde la posición 0, porque están ubicados de izquierda a derecha los datos, dejando los vacíos si es que hay a la derecha. Perdón, acá estoy haciendo macana. Y voy a decir que vaya en el nodo actual en la cantidad de claves no vacías, porque como lo estamos trabajando, sabemos que las claves, si no son vacías, están todas juntas, y siempre empezando de la posición 0 hasta la posición final donde no hay claves vacías. Y en caso de que tuviera lleno, va a ser pues esa posición final, va a ser la última posición válida para posibles claves, ¿ya? Entonces lo único que necesito es recuperar la clave actual, ¿no es cierto? Y esa clave actual lo voy a sacar del nodo actual, que es clave, en la posición I. No necesito ni preguntar siquiera si es vacía, porque fíjense, estamos trabajando bajo el hecho de que nosotros estamos insertando siempre de izquierda a derecha, no dejamos huecos entre datos no vacíos. Si hay huecos con datos vacíos, siempre es más a la derecha, ¿ya? Entonces yo ya sé que esa clave es no vacía, lo único que tengo que hacer es que preguntarnos si la clave a buscar comparada
con la clave actual. Entonces, si son iguales, quiere decir que yo ya lo encontré y retorno a la posición I. ¿Cierto? Si no son iguales, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar la posición no válida, que ya le habíamos puesto una constante. Le voy a ayudar con uno más, este de acá. Ya. Y el otro lo hacen ustedes. No sé si lo vamos a usar en el otro, por eso lo voy a poner como protegido. ¿Ya? Entonces, igual necesito un nodo actual y una clave a buscar. ¿Cierto? En estos casos, fíjense, va a ser muy parecido, con unos pequeños cambios. Yo sé, y estoy seguro, que si la clave que busco es menor que la clave a buscar, entonces tengo que bajar por esa posición por la que estoy revisando. ¿No es cierto? Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si termino el bucle? ¿Por dónde debo bajar? Pues por la última posición de clave no vacía. Fíjense, nodo actual, cantidad de claves no vacías. Y con eso ya tengo mi obtener posición por donde bajar. Si logro determinar en todo el bucle que mi clave de buscar es menor que alguna, entonces voy a retornar la posición, la misma posición de ese dato, pero yo lo voy a usar para bajar por el hijo de esa posición. Si todas las claves que están en el nodo no son menores que la que yo tengo, entonces quiere decir que debo bajar por la siguiente posición de la última clave no vacía. En caso de que el nodo esté lleno de claves, la última posición de clave no vacía, ustedes miran, pero yo voy a tener, vamos a clarificarlo para que no quede duda, por favor. Yo tengo un nodo como este. Y yo quiero saber por dónde voy a bajar. La cantidad de claves no vacías de esta, ¿cuánto es? Estas son las posiciones, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la cantidad de claves no vacías? 0. Vean, ¿se entiende lo que escribo? ¿O está muy feo? Puedo volver a escribir, ¿ya? Se entiende, se entiende. A ver. ¿Qué dice? Cantidad de claves no vacías. ¿Cuánto es aquí? 4. ¿Mm? ¿Perdón? ¿No la escuché? No tengan miedo, jóvenes, díganlo. 4 dice. ¿Quién era, por favor? Jonathan. 4 dice Jonathan. ¿Quiénes decían 0?
Entonces también decía 0 y por qué ahora 4. ¿Lo entendió mal? ¿Ahora sí lo entiende? Sí, ¿no? La cantidad de claves no vacías en este caso es 4. Cantidad. No implica posición, sino cantidades. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en este nodo busco por dónde bajar y busco el 250, ¿qué me va a devolver ese por dónde bajar?